Señor. Denle un buen aplauso a Cristo. Damos gracias a Dios por cada persona que nos mira este día a través de la transmisión. Que el Señor te bendiga. Recuerda que estamos desde Saltillo, Coahuila, para traerte una palabra de bendición para tu vida. Amén, gloria al Señor. Así que hoy Dios tiene algo bueno para nosotros. Y antes de predicarte la palabra de Dios, yo quiero pasar a unas hermanas que nos están visitando desde tierras muy lejanas. Amén. Vienen desde el estado de Chiapas, gloria al Señor. Vienen agradecidas con Dios y están aquí solamente por gratitud, pero ellos van a compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en sus vidas y por qué están aquí. Amén. Vienen desde Tapachula, hermanos, Chiapas, frontera con Guatemala, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Y no vienen de paseo, no vienen vienen agradecidas con Dios por los milagros que Dios ha hecho con ustedes. Hermanitas, si gustan pasar, denle un buen aplauso a Cristo, gloria al Señor, y vamos a escuchar el testimonio de nuestras hermanas. Gloria al Señor. Hermanita, acércate, dime, ¿cómo te llamas? Minerva Villalobos. ¿De dónde vienen? De Tapachula, Chiapas. Acércate, hermano. ¿Tu nombre? Carolina Rodas. Amén. Y ellas, les voy a dejar el micrófono para que ustedes tomen el tiempo necesario. Quiero que le testifique a la gente cómo Cristo la sanó y todo lo demás que usted quiera testificar, y luego nuestra hermana. Amén. Denle un buen aplauso a Cristo, nuestra hermana. Dios le bendiga, amados hermanos. Como ya escucharon, ¿verdad? Nosotros venimos de Tapachula, de la iglesia Vida Victoriosa. Ciertamente venimos con un motivo muy especial, agradeciéndole al Señor. Bueno, para comenzar, como dijo el pastor, ¿verdad? El pastor Medina, estamos aquí porque hace muchos años el Señor hizo un milagro en mi vida. Él ya sabe, el pastor, ¿verdad? Le he platicado. Por muchos años padecí un dolor que le llaman lumbalgia crónica. Para ser exacto, fueron 25 años. 30 años trabajé, pero 25 permanecí con ese dolor. En el año 2014, a principios de 2014, llegó este siervo de Dios allá a Tapachula, y yo creí cuando él me dijo, ¿verdad?, que creyera en la oración de la fe. En la oración de fe, y yo iba a ser sanada. Ciertamente yo creí, arrebaté, él oró por mí y el Señor hizo el milagro, porque miren, 25 años, amados hermanos, estuve medicándome, tomando pastillas y terminaba aplicándome una inyección al día, casi todos los días, porque a mí me paralizó el dolor. Yo no podía levantarme. Cuando estuve embarazada de mi niña que está aquí, definitivamente yo no pude levantarme, me tuvieron que auxiliar y llevarme al seguro porque completamente me paralicé. Pero el Señor hizo ese milagro en mi vida. A partir de ese momento, yo creí en las promesas del Señor. Yo creí y dije que el Señor podía hacer muchas cosas en mi vida, como lo puede hacer en cada uno del que está viendo y oyendo este testimonio. ¿Y por qué estamos aquí? Porque si yo me pongo a contarles, ¿verdad?, cuántas cosas ha hecho el Señor, yo creo que el pastor ya no va a predicar y me voy a llevar todo el día. Entonces, miren, estamos acá porque mi niña, como le digo, Carolina, ella, gracias a Dios, ha terminado la carrera. Ella en diciembre del año pasado terminó la carrera. En el 2018 la inició. Entonces, por muchos testimonios anteriores, mis amados hermanos, quiero platicarles un detalle muy importante que ha funcionado mucho en mi vida y que el pastor lo sabe, ¿verdad? Porque después de que lo conocí a él en el 2014, gracias al Señor hemos tenido una buena comunicación con él, y en el 2020 yo le busqué al pastor a través de una llamada telefónica, porque como ustedes saben, estuvo muy dura la pandemia del COVID y mis hijas se contaminaron. Me quedé sola con una nietecita y me daba miedo por ellas, Entonces, con todo eso, mi hija, la mayor, sufrió un detalle, que se lastimó el pie. Entonces yo necesitaba
una oración que me diera más fuerza, así les puedo decir, porque yo le oraba al Señor, pero yo necesitaba. Entonces, no supe quién me dio el número de teléfono del pastor, porque está el pastor en mi iglesia, pero se perdió la señal con él, no sé qué pasó y todo. Entonces, en la desesperación, alguien me dijo: háblale al pastor Medina. Y a partir de ahí tuvimos una buena comunicación. Pero desde ahí o antes, cuando yo sufrí ese dolor que padecía, yo aprendí, hermanos, a hacer pactos con el Señor. Y gloria a Dios, porque a mí en lo personal me ha funcionado mucho, ¿verdad? Y cuando mi hija comenzó la carrera, yo le puse al Señor primeramente la vida de mi hija, porque ella vino de Tapachula hasta Puebla, allá estudió y ahí vive. Y pues es mi chunca, y le digo, bueno, se va en el nombre de Dios. Yo le puse su vida al Señor, le puse sus estudios, le puse todo en las manos de Dios, y le dije: aquí está, Señor, yo te lo entrego todo. Pero también le dije al Señor, ¿verdad? Y le di al Señor. Y yo he venido usando, ¿verdad?, eso. Y con eso no quiero, ¿verdad?, que quizás los que estén escuchando tal vez digan: bueno, pues es comprar al Señor o algo, porque una vez me lo dijeron. No, eso no. Yo sé que el Señor lo que hace es misericordia en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijas. Y a partir de que inició la carrera, yo le dije al Señor: ¿sabe, Señor? Porque así le digo al Señor: ¿sabe, Señor? Mira, va mi hija a estudiar, y le platiqué con sus detalles y todo. Y le dije: ayúdame, Señor, porque pues son gastos el que un hijo se vaya a estudiar a otro lado, son gastos. Y quizás en un momento pues uno dice, ¿verdad?, ¿será que voy a poder? Pero dije: ¿sabes, Señor? Ella se va, y yo quiero que me ayudes, y que tú suplas todo lo necesario, tanto en ella como en mí, ¿sí? Y yo pacté con el Señor y le dije al Señor: hasta que termine, Padre. Son 5 años o 4 años, no recuerdo bien. Y le dije: hasta que termine, Señor. Y cada semestre yo venía al Señor con esa promesa. Cada semestre. Y hasta que el año pasado, en diciembre del año pasado, ella terminó. Ese viernes de esta semana que entra, ya se firma el título de mi hija. Gracias a Dios pasó por promedio. Ella no va a presentar examen profesional. Pero miren, hermanos, a mitad de la carrera, que creo que fue tal vez en el 21, después de la pandemia, por ahí, estando en la iglesia allá en Tapachula, estábamos adorando al Señor en alabanza de adoración. Tenía los ojos cerrados, ¿verdad? Y yo estaba adorándole con todo mi corazón, porque así debe de ser, que el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Y bien vi que le venía diciendo al pastor, bien me vi aquí, hermanos, aquí con ella y con el pastor, dándole gracias a Dios, porque el Señor me había dado esa petición de que ella había terminado y estaba a mitad de la carrera. Yo me sentí muy gozosa y le dije: gracias, Señor, porque eso quiere decir que mi hija va a llegar al título, va a terminar esa carrera. Eso quiere decir que tu promesa se va a cumplir. Pero también lo estoy entendiendo, Señor, que cuando eso sea, yo tengo que ir a darte gracias al Señor, a ti, Padre, porque tú has sido muy fortaleza. Tú has sido mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres mi roca fuerte, Padre, quien me sostiene de mi mano derecha, como dices tú. Entonces yo dije: entonces sí tengo que ir, ¿sí? Tengo que ir a darte gracias y a darle gracias al varón de Dios, al siervo de Dios, que me ha apoyado muchísimo. Saben, ustedes tienen un gran pastor, un gran
siervo. Gracias, gracias, pastor. Le agradezco muchísimo porque en todo momento Él me manda palabra, ora por nosotros, siempre me ha llevado en sus oraciones. Entonces, por eso estoy aquí, amados hermanos, porque así lo entendí, ¿verdad? Y así le dije al pastor, así lo entendí. Y el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Y ahora pues aquí estoy porque le dije al Señor, voy a ir y a ponerte de ahora en adelante las puertas abiertas para mi hija en el trabajo, que yo sé que ya están porque le han hablado y le van a resolver, pero yo estoy confiando y creyendo que ya está, porque el Señor dice que debemos decir las cosas como que si ya fueran. Entonces yo declaro, creo y declaro que las puertas de trabajos para mi hija ya la están. Gracias, mis amados hermanos, es un gusto para mí conocerlos, y de parte de la Iglesia Vida Victoriosa de Tapachula, pues un abrazo, un saludo para todos ustedes, y allá también están las puertas de la iglesia y nuestra casa están abiertas para ustedes. Gracias, amén. Iba a hablar. Gracias, y también quiero comentar que, como decía mi mamá, me envía a Puebla y no tenemos familiares, y ya que volteo a ver digo qué peligroso, ¿no? Para una niña más que nada. Y recuerdo muy bien, yo cuando llegué vivía 15 minutos, pero en carro aproximadamente. Yo no tenía carro, y había un semestre donde yo tenía clases en la noche, entonces era yo lo sentía muy peligroso irse en la ruta o en el transporte público, y pedía Uber 2 veces a la semana en la noche. Y me acuerdo mucho cuando subí al Uber, pues es con aplicación, y ya habían pasado varios casos en la ciudad donde pues las niñas se perdían o ya no aparecían. Entonces mi mamá siempre me esperaba así de, ya llegaste, mándame un mensaje, y ya. Entonces subía, y me pasó 3, 4 veces, varias veces, donde subiendo al Uber me decía el chofer, ¿me puede regalar unos minutos porque quiero dar una oración porque voy empezando mi noche? Y así, cosas muy peculiares que me hacían saber que yo no iba sola, ¿no? Y siempre dicen que pues las cosas pasan por algo, porque son propósitos de Dios. Y ahorita en noviembre tuve algo muy, muy delicado. Vivía en una torre muy grande, era de estudiantes. Entonces yo iba a la escuela y ya tenía mis prácticas, y ya regresando, enfrente está un gimnasio, y yo iba todas las tardes. Y esa tarde me sentía como, no enferma, como pesadez en el cuerpo, y ya no fui, y por el mismo malestar me dormí. Entonces justo a la hora que yo regresaba, todo el mundo empezó a gritar y así, y se había suicidado una niña. Entonces yo dije, justo era el momento donde yo cruzaba solo la banqueta y entraba al edificio, y si no, pues me hubiera tocado a mí. Yo creo que no hubiera sabido qué hacer, porque fue como una crisis nerviosa para todos, porque fue muy repentino. La niña sube, vivía con su hermano, y se avienta. Entonces veo la hora y dije, ay, era justo los minutos donde yo regresaba, y dije, pues por algo pasan las cosas. Yo no me sentía bien, y pues creo que evité un mal rato y algo que te marca de por vida. Y ese es mi agradecimiento, porque siempre te hace ver Dios que no vas sola. Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí, y aquí está la iglesia cuando gusten venir. Amén, gracias, Dios les bendiga. Denle un fuerte el aplauso a Cristo, gloria al Señor. A Cristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios, gloria al Señor. Y yo quiero hablarte en este día acerca de la guerra espiritual. Amén. Porque estamos en una guerra espiritual. Gloria al Señor. No crea que estamos de paseo por la tierra. No. Esta es una guerra espiritual. Gloria al Señor. Y debemos de entender que para estar en una guerra se necesitan armas espirituales. Amén. Y Dios no te manda a la guerra sin armamento. Dios
nos capacita y nos da estrategias y nos da nos da armas para la guerra. Amén. Y muchas veces sabemos, pero no las usamos. Y otras veces no lo sabemos. Amén. Pero yo quiero, si tú ya lo sabes, solo quiero recordarte. Si no lo sabes, quiero enseñarle lo que la Biblia dice de nuestras armas. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, en el verso 3. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dice que tenemos armas, pero no carnales, sino nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Si Dios nos manda una guerra, ya te entregó armas. Y dice la Biblia que no son carnales, sino poderosas en Dios. No es cualquier arma, es un arma poderosa. Amén. Él nunca te va a mandar a la guerra sin un fusil. Amén. Dios no va a permitir que enfrentemos una guerra, escucha, para perderla. Dios nunca ha perdido una guerra. Y Dios no te va a meter a la guerra para que tú pierdas la guerra. Dios quiere que enfrentemos una guerra para ganarla. Amén. Así que lo que tú estás viviendo, no te des por vencido. Tú tienes que salir victorioso de esas circunstancias. Amén. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Diga conmigo en voz alta: armas espirituales. Amén. Son las armas que Dios nos da. Espirituales, porque dice ahí que no son carnales. Y si no son carnales, son espirituales. Gloria al Señor. Si las conoces, estas armas, Dios quiere que las practique. Si no las conoce, Dios quiere que las conozcas y que las practiques. Gloria al Señor. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores, hermano. Cristo ya pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Cristo venció, pero la Biblia dice que somos más que vencedores. A ver, hermano, entonces está diciendo que soy más que Cristo. No, Cristo nos hizo a nosotros más que vencedores. Jesús fue y es vencedor, pero a nosotros nos hizo más que vencedores. Amén. Mire, había una vez, le voy a explicar cómo es un más que vencedor. Había una vez un hombre, un boxeador. Un boxeador se tiene que preparar para la pelea. Quizás hace dieta, hace mucho ejercicio, quizás ejercicios mentales, físicos, corre, entrena, muchos sacrificios para ganar la pelea, la batalla. Llega el momento de la pelea y se enfrenta a su rival, este hombre. Pero el rival también está preparado. Y no se va a enfrentar nomás así. El rival también va preparado, hermano, y empieza el primer round y empiezan a pelear y le empiezan a golpear a este boxeador.
Y se acaba el primero y va el segundo round, va el tercer round. ¿Cuántos de ustedes saben algo de box? Bueno, entonces tengo que cambiar la ilustración. Vamos a hablar de Barbies y vamos a hablar de algo que usted conozca. En el box es por round, ¿sí? Y se acaba el primer round y se van a las esquinas y el entrenador ahí va, le da masajes y le dice hazle así acá, y el otro está viendo y está escuchando, y empieza el segundo y el tercero, y el hombre empieza a pelear con su enemigo y lo empieza a golpear y se le pone un ojo hinchado, pero él sigue golpeando. Y se acaba el round y se va a sentar y empieza el otro, y luego ya todo sangrado de la ceja y se le hincha el otro ojo. Y en el 11º round, este boxeador, ya sin fuerzas, porque es desgastante la lucha, sin fuerza alguna, este hombre saca fuerzas, quién sabe de dónde, y tira un golpe, hermano, que tumba al otro, y ya el otro no se puede parar, y va el referee, le cuenta y lo echa afuera porque no se paró. Cuando termina la pelea, hermanos, él va a la casa, pero para esto pues ya le pagaron al hombre, ya recibió su cheque. Y este hombre va a la casa, y cuando va a la casa llega y le dice a la señora: ¿cómo te fue? Y le dijo: ¿cómo me ves? Pues todo golpeado, todo. Y le dijo a la mujer, dijo: qué bueno que ganaste la pelea. ¿Dónde está el cheque? Él fue vencedor y ella es. Ella fue más que vencedora porque ni siquiera peleó, pero recibió la recompensa. Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ganó todo. Él venció en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti y por mí, pero a ti y a mí nos hizo más que vencedores. Amén. Denle un aplauso a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Hay gente que va a la guerra con la mentalidad de perder. Pues voy a ver cómo me va. No. A mí Cristo me hizo más que vencedor. Si voy quizás como el boxeador, pero el Espíritu Santo es mi fortaleza, que cuando ya no pueda, Él me va a dar fuerzas y voy a tirar un golpe que voy a noquear a mi enemigo. Pero no vaya con la mentalidad de que ya sé que voy a perder. Entonces, ¿para qué va si sabe que va a perder? Yo no iría. Si yo sé que voy a perder, ¿cómo para qué voy? Yo siempre les he puesto la ilustración de Popeye y de Brutus, ¿verdad que sí? Cuando Popeye y Brutus pelean por el amor de una mujer, y Popeye se la lleva, y luego viene Brutus y le da una paliza y le roba a la novia, pero le dio una arrastrada a Brutus, a Popeye. Le pegó, lo golpeó, lo arrastró, lo dejó tirado y se llevó a la mujer. Cuando está tirado Popeye se acuerda que él tiene algo que le da fuerzas. ¿Qué es lo que come Popeye? ¿Y a cuántos le gustan las espinacas? ¿Y cuántos comen espinacas? Ese es el problema, ¿no? Igual Popeye sabía dónde estaba el remedio, pero prefirió que Brutus le diera una paliza. Ya cuando no podía, se tomó la espinaca, y entonces sí fue y golpeó y recuperó todo. Es lo mismo con nosotros. Usted y yo sabemos que nuestra fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro refugio es el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios 15:57. Quiero que lo ponga en la pantalla y quiero que todos lo leamos en alta voz, porque no solo quiero que lo lea, quiero que se lo memorice este verso. Primera de Corintios 15:57. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Mas gracias
mas gracias sean dadas a Dios, ¿que qué? Que nos da la victoria. Él no te manda a la guerra a perder. Él te va a dar la victoria. Pero como te decía ahorita, tenemos que ser agradecidos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que veamos algunas armas que nos dan la victoria. Amén. Algunas armas que están en la Biblia, que quizás ya las conoces y te las voy a recordar, o quizás nunca las has oído. Aprende y practica. Número 1, la palabra de Dios es una arma espiritual y poderosa. La palabra de Dios. No podemos hablar, hermanos, de armas espirituales sin hablar la palabra. Amén. La palabra de Dios es una arma poderosa. Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. Es una arma. Amén. La palabra de Dios es una arma. Mira lo que Cristo dijo. Cristo venció al diablo, hermano, con la palabra. Cristo no oró por el diablo. Cristo no le puso aceite de olivo. Cristo usó la palabra y venció al diablo cuando andaban en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 3 en adelante. Y vino a él, o sea, a Cristo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso fue lo que el diablo le dijo. Eso está en la Biblia. El diablo sabe Biblia. Pero yo digo, el diablo sabe, pero no la practica. Y yo digo otra cosa: si el diablo practicara la Biblia, fuera un diablo cristiano. Espero que me entienda el mensaje. Porque hay gente que la lee y la habla, pero no la practica. Lo mismo hizo el diablo. Le dijo a Cristo: di que estas piedras se conviertan en pan. Mira el verso 4. Él, o sea, Cristo, respondió y le dijo: escrito está. ¿Qué estaba usando? La palabra. Le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es una arma espiritual. Hermano, pero el diablo no se fue tan fácil. Mira lo que dice el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué estaba hablando el diablo? La palabra. El diablo a veces te quiere confundir con la misma palabra de Dios y quiere que dudes de que tú eres hijo de Dios. Ahí estaba poniendo duda. Si eres hijo de Dios, el diablo sabía quién era Cristo. Pero hay gente que lee la Biblia y luego pide consejo, y en vez de ayudarlo le meten dudas. Amén. Mira lo que Cristo dijo. El diablo dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie con piedra. Eso le estaba diciendo el diablo. Le estaba recitando el Salmo 91. El diablo. Y usted no se sabe el Salmo 91. Y el diablo sí se lo sabe. Mire lo que dice la Biblia. Jesús le dijo: escrito está. ¿Qué está usando? Y la palabra es la arma espiritual que Dios nos dio. Escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez
le llevó el diablo a un monte. O sea, no se va a la primera, pero tú tienes que persistir con la palabra. Tú tienes que hablar la palabra. Tú tienes que creer lo que Dios dice. El diablo es terco, pero tú eres más terco, no más diablo. Aclarémoslo. Amén. Dice la escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le estaba hablando. Miren lo que Cristo dijo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Amén. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo se fue el diablo? Por la palabra. Porque leímos que es la espada del Espíritu. Tiene que leer la Biblia, tiene que memorizar la Biblia, tiene que hablar la Biblia, tiene que vivir la Biblia, tiene que soñar la Biblia. Amén. Obtenga su mente ocupada de la palabra de Dios. No, es que el médico me dijo, ay, es que me siento mal por lo que me dijo, ay, es que me duele. Y usted le añade algo que no le dijo. Es muy importante retener la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, porque es un arma espiritual. ¿Qué debo de hacer con la palabra de Dios? Esto sí, escríbalo, por favor. ¿Qué debo de hacer con la palabra de Dios? 1, oírla. 2, creer. 3, recibir. 4, retener. 5, hablar y confesarla. 6, accionar y fructificar. Oír, creer, recibir, retener, hablar y confesarla, accionar y fructificar. Eso hay que hacer con la palabra de Dios. La primera arma que estamos viendo, arma espiritual, es la palabra de Dios. Número 2, otra arma espiritual, la oración. Amén. Y no todos usan esta arma. La oración es una de las mejores armas del creyente. Gloria al Señor. Si convocamos a una reunión de alabanza donde van a venir grupos, se llena el lugar. Si convocamos a una oración que va a venir un extranjero a predicar, se llena el lugar. Si convocamos a una reunión de oración, nadie va. ¿Aló? Mira lo que dice la Biblia, Efesios 6:18. Ahora, no estoy diciendo que es malo que tengan extranjeros, que haya servicios de alabanza. No, te estoy poniendo un ejemplo, que cuando se convoca a una reunión de oración, aquí en la iglesia hay oración a las 10 de la mañana. Efesios 6:18. Orando de vez en cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ora? Solo cuando tengo un problema. Ese es el problema de los cristianos, que cuando están en un problema quieren orar todas las oraciones que no oraron cuando estaban bien. Quieren que Dios les conteste al momento, pero no oró cuando estaba bien.
Y la Biblia dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire lo que Cristo dijo, Marcos 14:38: velad y orad. ¿Para qué voy a velar y orar? Para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. La oración es una arma de guerra. Vamos a ver una historia en la Biblia, en Hechos capítulo 12, verso 1 al 17. Hermano, todos esos versos voy a leer. Sí, porque ya mañana usted ya no lee. Entonces de una vez lo voy a equipar. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y Herodes sigue jalando a la gente igual. Los sigue maltratando a los cristianos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que estos habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Qué tan peligroso lo consideraban a Pedro? Imagínense cuánta gente lo estaba cuidando a Pedro. No, fíjese lo que dice ahí: para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía manifestaciones, propagandas por Pedro. ¿Qué hacía la iglesia? Dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hizo la iglesia por Pedro? ¿Qué debe de hacer usted por su pastor, por su líder? Señalarlo, acusarlo. No, dice que la iglesia, la verdadera iglesia. La hermana Marta, enfócala, ella lo dijo. Verso 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué? ¿Cómo es posible que estaba en la cárcel el hombre y le iban a dar chicharrón y él dormido? Me acuerdo el pasaje cuando habla que Cristo estaba en la barca y se levantó el viento y Cristo estaba. Porque cuando tú sabes que alguien realmente ora por ti, tú puedes vivir tranquilamente. No importa si estás en la cárcel, si estás desahuciado, no importa ningún problema. Tú sabes que alguien está orando por ti. Y dice en la Biblia que Pedro estaba dormido, hermanos, entre 2 soldados. No solo estaba custodiado, sino sujeto con 2 cadenas. Ni el Chapo estaba así, que se les peló. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba bien guardadito, ¿verdad que sí? Pero la iglesia estaba orando por Pedro. Mira lo que dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, se le cayeron las cadenas a Pedro. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto, sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Sabe por qué sucedió todo esto? ¿Alguien sabe? Por la oración. Amén. Dice la escritura: entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Es una arma espiritual la oración. Dice que llegó a la casa y estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, escuche, de gozo no le abrió la puerta. Amén. Sino que corrió adentro y dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Pedro: ¡hey, ábreme que me vienen persiguiendo! Y aquí dijo: es Pedro. Y se fue corriendo, lo dejó afuera. Y dice la escritura, hermanos, verso 15: cuando ellos oyeron, dice, y ellos le dijeron: ¿estás loca? O sea, ni la muchacha lo oyó y corrió y fue y le dijo: afuera está Pedro. Dijo: tú estás loca. Pues no estaban orando para que lo soltaran. A veces nos pasa eso, que estamos orando por algo y no lo creemos. ¿Para qué ora entonces? Le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar: ábranme, que me van a agarrar aquí afuera. Amén. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, no digan que estoy aquí, allá vienen aquellos. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue. ¿Por qué quedó libre Pedro? Porque usaron el arma poderosa de la oración. Y más cuando se unieron a orar. Por eso se convoca a la iglesia a que venga a la iglesia a orar. 1, la palabra. 2, la oración. ¿Por qué le fue abierta la cárcel a Pedro? Por la oración. ¿Por qué se cayeron las cadenas? Por la oración. ¿Por qué quedó libre? Por la oración. Aprendamos a orar en el